Bueno, vamos a meternos en tema, ya tenemos una especialista que nos visita aquí en el piso, pero antes vamos a escuchar un audio del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, porque se quiere bajar la imputabilidad a 14 años. Lo escuchamos. Me busqué los titulares y jueces o no jueces académicos más prestigiosos para ley de juicio rápido y plazo razonable, aceleremos los juicios, se lo vengo diciendo a todos, implementación del Código Federal Acusatorio en todo el país, no por partes, ley de concursos y quiebras, ley de sociedades, minoridad, ley de los vulnerables y de los ancianos, pues siempre es muy importante que no nos olvidemos de los señores vulnerables, y Código Penal, y en minoridad me preocupa esto. El marco de punibilidad, ok, sancionás más a los menores, pero después ¿qué? El menor necesita un cuidado, necesita educación, necesita resocialización. De nada te sirve lo que se hace, que es sacarlo de la sociedad, lo metes en una cárcel, se hace amigo de los otros menores y ya forman la banda. Tiene que haber, frente al delito, su consecuencia, una pena que en los casos de menores tiene que ser educación. Si no, no te sirve. No te sirve. Estás castigando, vas a seguir teniendo delincuentes menores, pero vos tenés que educar al menor. Y se puede. Mira, mi experiencia en las épocas que yo era joven y iba mucho a visitar las cárceles, en los años 80 había un centro universitario en Devoto. Ese centro universitario les daba cultura a los presos. Y mirá que yo tenía presos, yo trabajaba en tribunales, que me los cruzaba ahí, eran presos que les tenía miedo. Ahí escuchábamos a Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia, en relación a la imputabilidad de 14 años. Y la tenemos a Silvina Rosarno. Sí, estamos, lo dije bien, ¿no? Silvina Rosarno, muy bien. Penalista. No quería leerlo, creí de memoria y digo, no quiero nombrarla mal. Bueno, Silvina, que es abogada penalista, te saludamos y bienvenida también aquí a nuestro estudio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por... Ni que tengas un apellido complicado, ¿no? No, es que en realidad son dos, es Fernández Rosarno, pero está muy bien. Bueno, entonces Fernández Rosarno, ahí estamos, muy bien. Bueno, ¿qué opinás de esta cuestión, ¿no? Que quieren bajarle a 14 años la imputabilidad? Bien, bueno, tenemos que pensar que actualmente rige una ley que tiene 44 años. Es una ley de 1980, justo cuando refería el ministro que él paseaba y visitaba a sus clientes. Es de aquella época la ley. Y obviamente hay cosas que hay que mejorar. Pero, ¿qué tenemos hoy? Tenemos que la imputabilidad, o sea, aquello por la cual empieza a ser punible, castigado el delito a una persona que se le considera reprochable lo que hizo, arranca a los 16 años. Entonces, hoy todo aquel que tenga 15 años, 12 meses y apenitas de hora, no es punible lo que haya cometido que sea reprochable. Sí es punible y hasta determinado punto, y lo vamos a analizar hoy, el segmento entre 16 y 18, en la cual el juez, si determina que hay una conducta que es sospechosa de un delito, realiza lo que se llama una disposición transitoria. ¿De qué? De esa persona. Transitoriamente lo quita del ámbito de la sociedad a los efectos de generar las pericias que sean necesarias con respecto a su entorno social, con respecto a su educación, con respecto desde el punto de vista psicológico si es un riesgo para él o para terceros. Luego de eso, que es una disposición transitoria, se analiza si su núcleo familiar es o no es nocivo para él. Y en el caso que se considere que es nocivo para él, se puede llegar a quitar hasta la responsabilidad parental, lo que antes era la patria potestad. Cuando eso se determina, el juez dice, ok, lo que antes era una disposición transitoria es una disposición definitiva. Hasta tanto... Y estamos hablando de una persona menor de edad, pero en este segmento. Sí, 16-18 dijiste. 16-18. Hasta tanto se resocialice. Entonces, el concepto resocialización, y ahora vamos a ver dónde es que se produce esto, ya estaba incorporado, pero no solamente en lo que es el estudio y reubicarse en la sociedad para ser productivo en un futuro. Era en establecimientos específicos de régimen penal juvenil. ¿Sí?
Y esos establecimientos tienen muchas dificultades porque no cumplen realmente la finalidad que estamos buscando. Entonces, el diferimiento de la pena también lo podemos analizar porque si en el medio de todo este proyecto, en este tránsito de tiempo entre la transitoria y la definitiva, la disposición del sujeto menor de edad, el juez va a analizar las pruebas y va a determinar, bueno, existió un ilícito reprochable. Entonces, ¿qué hago con esta persona? ¿Realmente puedo computarle una pena? Solamente podrá ser factible a partir del momento que cumplió los 18 años. Por eso se considera que hay un diferimiento de la pena. Puede ser considerado culpable o puede ser considerado en grado de tentativa o puede ser absuelto. Pero el proceso continúa. No es que esto vale todo y no se hace nada con absolutamente nadie. Ahora, vamos a analizar la postura que se está planteando ahora. En el punto primero, arrancábamos con que no era punible bajo ningún aspecto quien no hubiera cumplido los 16. ¿Ok? Ahora estamos planteándolo de ir 2 años antes. ¿Y cuál es el objeto, la naturaleza de esto? ¿Por qué se hace? Porque lamentablemente, estadísticamente, vemos que se utilizan mucho los menores para cometer ilícitos. Entonces, los mayores van con los menores. Sí. Claro, entonces lo usamos a esta persona, la cual sabemos que no va a tener ningún castigo de ninguna índole porque va a entrar, van a llamar a la familia se va a hacer cargo. Diferente es si no aparece nadie, ¿sí? Pero vamos a ir dentro de la vía de la normalidad, entre comillas. Vamos a pasarlo 2 años para atrás. Pero ¿con qué objeto? No solamente que deje de delinquir y dejen de usar a esas personas que primero no tienen la capacidad de entender y el razonamiento de entender, pero sin embargo son tentados para ir al delito. Claro. Entonces, que se los deje de usar y bajamos esa estadística porque saben que van a tener alguna reprimenda y tenemos que ver cuál es el criterio que quiere usar el ministro, porque estamos hablando aquí, por lo que yo escuché, de incorporarlos a un sistema educativo que permita la resocialización. Claro, la pregunta es, ¿se puede hablar de esto sin previo hacer una reforma educacional súper importante? Porque es lo que se necesita antes de plantear si bajar o no la imputabilidad. Mira, creo que ambas situaciones son paralelas y concomitantes. Lo que sucede es que uno se empieza a preguntar qué es, dentro de lo que es el bien jurídico protegido, que es la seguridad de la sociedad, que es que la persona que quizás no está en un entorno familiar favorable pueda readaptarse, pero para que se readapte, no solamente necesitamos que se readapte él, sino también su entorno. Claro. Porque ¿quién es? El niño probablemente no haya ingresado solo a cometer un ilícito, sino que haya sido contenido de alguna manera para conducirlo a eso. Ahora, si se llega a 14, ¿no van a agarrar a los de 12 y 13? Es que, bueno, ahí entra una idea que yo siempre dije que había que tener en cuenta, que es, por ejemplo, para que el juez pueda estipular una pena, tiene que analizarlo también desde el punto de vista civil, que es que la persona que estamos analizando, que cumplió los 18 años y por lo cual el diferimiento de pena le corresponde, sea analizada su culpa también desde el punto de vista civil. ¿Y qué pasa con los padres desde el punto de vista civil? Se hacen cargo de cualquier daño o perjuicio que hayan realizado sus hijos. ¿Hasta qué edad? Siempre. ¿Pero hasta los 18? Claro, claro. Bien, claro. Desde que nace. Hasta 18 años. Hasta los 18 años. Luego ya ellos ya son mayores de edad. Pero entonces, ¿por qué estamos fraccionando lo que es la imputabilidad penal a los 14? Si la imputabilidad civil es desde el momento que nacen. Alguien, un niño que ha sido, sus padres se distrajeron y rompió algo,
lo pagan los padres. Entonces, me pregunto, desde la resocialización que se pretende ahora a los 14 años, ¿vamos a dejar a los padres al libre albedrío para que sigan con su vida tranquilamente? Entonces, lo que yo pienso, está muy bien reducir el número, la edad cronológica de la persona a los 14 años, a los 12, a los 8, a la edad que vos quieras, pero no podemos quedarnos fuera del panorama general, que ese panorama general es que lamentablemente hay un núcleo social que no lo contiene. Sí, la consulta es esa, ¿no? Digamos, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, también habló de bajarla a los 13 años, como recién decían ustedes. Entonces la pregunta es si la solución siempre termina siendo estas teorías punitivistas de castigar al niño, digamos, o si tiene que haber otro proyecto de trabajo social, de políticas sociales, para no llegar a esta situación, ¿no? Bien, creo que es lo que está tratando de hacer el ministro en este caso. Lo que no aclaró, que entiendo que tiene que ver con el trabajo que van a realizar, es cuál es el criterio para albergar a esta persona que cumplió 14 años y 2 días y se lo encontró responsable o presuntamente responsable por el principio de inocencia. Hay un proceso que llevar adelante. ¿Dónde se lo va a albergar? Porque no estamos hablando del mismo lugar donde se albergaban antes, que son los espacios del régimen penal juvenil. Quizás sea algo que están pensando para que se dedique especialmente a estudiar, que no tenga posibilidades de salir al exterior o que tenga determinadas facilidades. Sí, a veces dicen que es como una escuela, porque entran a los Claro. 16 y arman, uno le dice, yo entré por el balcón, no, yo entré por una puerta atrás. Entonces es como que salen ahí con ideas para hacerlo de otra manera, el acto reprochable que cometieron, Sí. y eso no los ayuda a salir como de una manera sana, como quien dice. Yo sé No muy se curan. bien, claro, yo sé muy bien que lejos de ser un régimen punitivista el que se está buscando es todo lo contrario, tampoco llegando al garantismo, pero me parece que la intención del ministro radica en que la persona se resocialice como adquiriendo conocimientos teórico-prácticos para lo cual sea productivo para la sociedad. Claro, desde ya. Lo que pregunto yo es, ¿cómo logramos alejarlo o reeducar también a su entorno? Tal vez sea necesario también que se reeduquen desde lo teórico-práctico y que consigan un trabajo estable. Claro, digo, mencionabas antes el tema de los padres. ¿En qué lugar quedan esos padres y qué tipo de castigo hay para ellos, ¿no? Porque también, por ejemplo, hace no mucho fue el crimen de Santa Teresita. Ah, claro, sí. En donde estaban padre e hijo. Ambos, Tomás Tello. Entonces digo, en ese caso, imagino que para su entorno familiar hay un castigo. Ahora, en el caso que ambos padres hayan hecho todo de manera prolija, por así decirlo, que el chico haya ido a la escuela, que le hayan dado una educación y aún así el chico sale a delinquir, digo, ¿cómo se analiza en esa Sale a matar con los situación? rugbyers, por ejemplo, que fue muy conocido, eran Sí, menores. es muy interesante tu Sí. punto porque habla de dos estadios diferentes. Una cosa es el partícipe necesario, siempre sin el cual no se podría haber cometido el delito, que es del artículo 45 del Código Penal, que le atribuye la misma pena del delito originario. Y otra cosa es el padre y la madre a cuyo hijo se les fue de las manos, vamos a decirlo así. Y pasa y mucho también. Que pasa y mucho. Entonces, desde lo civil sí hay una solución, porque se repara económicamente. Pero desde lo penal no hay una solución, porque lo único que se hace es que si el juez determina que esa persona menor de edad que es pasible de punibilidad ahora a los 14 años, tiene un núcleo familiar tóxico que no le aporta nada, que le genera conflictividad, que lo pone en una situación de victimización y que es un peligro para él y para terceros, lo máximo que van a hacer es quitarle la responsabilidad parental, pero no le van a aplicar una pena a los padres. No, Sí, Mel. me parece importante aclarar esto, que todavía no está vigente. Esto es un proyecto de ley que dijo el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, que va a enviar para que se trate en el Congreso, ¿no? O sea, todavía tiene que haber un debate Claro. parlamentario. Lo dijo en una entrevista, no es que lo presentó claro, formalmente, tienen que claro. efectivamente aprobarlo. O sea, hasta ahora es de 16 años. Pero a ver, en resumen, ¿para vos estaría bien como abogada que esto suceda? Sí, estaría bien y yo iría más lejos aún. ¿A dónde? ¿A Pero qué edad? yo lo que haría directamente es quitar la imputabilidad, igual que en civil.
que sea exactamente igual que en civil. Pero un niño de 7 años... Un niño de 7 años agarró un cuchillo y mató, ¿qué pasó? Cometió un homicidio, los padres van junto con el niño. El niño se resocializa en un lugar diferente, fuera del dominio de sus padres, de hecho ya se quita el dominio de sus padres, pero se penaliza a los padres por el delito cometido como si fuera con el artículo 45, con la misma pena, que sería un homicidio de 8 a 25 años. Hay que ver si hay agravantes que puedan derivar en una cadena perpetua. Sí. Igual que en el caso civil, solo que en civil se penaliza mediante un castigo dinerario, se paga con dinero. En cambio, en penal solamente les quita la responsabilidad penal. ¿Hay antecedentes en otros países que ocurre esto de que no hay edad, como está hay planteando? Otros países que también ¿Cómo le fue? Habría que averiguarlo. Bien. Habría que averiguarlo. Me interesa saber qué podría pasar acá, porque si seguimos haciendo lo mismo, pretendiendo resultados diferentes, sí. no vamos a lograr nada. Y en el caso, por ejemplo, no sé, traigo un hecho que sucedió aquí en Argentina, el de Robledo Puch, ¿no? Sí. Estamos hablando de una persona que tiene absolutos rasgos psicopáticos y que tiene que estar, como está, ¿no? Encerrado, perpetua y demás. Correcto. ¿Qué pasa con esos padres? Digo, si tienen un hijo que tiene un problema psiquiátrico y que a causa de ese problema psiquiátrico actúa como actúa, los padres, digamos, también tienen que pagar, claro. ¿Tienen culpa? Te cuento qué sucedería en ese caso. Quien actualmente sin esta ley o esta propuesta que estamos hablando en el aire, sucediera eso, vos tratarías en lo posible de darle una atención psiquiátrica a tu hijo. Si vos ves que es ostensible, o sea, es visible, es evidente que ya ha tenido maltrato animal, por ejemplo, que se empiezan a hacer los rasgos de la psicosis en este tipo de patologías. Si no se relaciona con sus pares, si tiene actos de violencia para con sí mismo, distintas conductas patológicas, uno ya empieza a generar acciones proactivas para ver desde la salud mental qué poder hacer. Lo mismo que si tuviera una urticaria. Vos le ves que tiene una urticaria o ves que está teniendo una convulsión, vas y lo llevas al médico. ¿Y el sistema de salud mental estará preparado para eso? Tiene que prepararse, y si no lo está, tiene que prepararse, porque actualmente tenemos la autonomía de la voluntad por el cual la persona debe percibirse en riesgo desde la salud mental y autorizar su autointernación, lo cual es muy difícil encontrándose en un estadio de consumo problemático, de tanto sea de alcohol o estupefacientes. Es muy difícil, entonces yo adhiero con lo que vos decís, que habría que ponerse a trabajar para ambas cosas que se pongan en consonancia. Claro, sí, me parece, digamos, que el punto sería ese, ¿no? Como un Estado más presente que pueda prevenir estas situaciones, que una teoría más punitivista que lo que haga es bajar cada vez más, porque como decíamos recién, ¿no? Vas a terminar en un niño de 6 años mandándolo a un lugar para, digamos, como que es compleja esa vida. Porque es consciente a esa edad de lo que hace. Hablemos qué pasaría si realmente sucediera que un niño de 6 años comete un homicidio. Sí. ¿Qué pasaría? Bueno, hay que ver las circunstancias. Claro. Puede ser que el padre es policía, tiene un arma en el cajón, la agarra y sin querer dispara, que ha pasado mucho de esos casos, ¿no? Circunstancias... Lo hizo jugando, pienso yo, ¿no? No tienen atenuación, o sea, una circunstancia, como bien dijo la colega, un perfil psicopático que los padres pueden o no haber advertido, pueden o no haber solicitado atención médica. Si la solicitaron, van a tener un certificado médico que traten de exculparlo a ellos. Pero si no la solicitaron, hicieron caso omiso, no prestaron atención. ¿Qué hacemos con esa criatura hoy, a los 6 años? ¿La dejamos sola en su casa? ¿O le brindamos atención médica y verificamos cómo hacen los jueces de 16 a 18 años? Van a tener que hacer lo mismo. Van a hacer un estudio, van a determinar lo que no hicieron los padres, lo va a hacer el personal de salud.
Claro, pero ahí Claro, estamos pero ahí- preparados, ¿no? Pero ahí no es mandarlo preso, sino justamente tratar de contener esa situación desde distintos aspectos. Nadie habló de mandarlo preso. Desde el momento que se presentó esta propuesta de bajar la punibilidad a los 14 años o a 0, que es lo que dije yo, no estamos hablando de preso, estamos hablando de una persona que es un riesgo para él y para la sociedad, determinado por personal interdisciplinario idóneo, tiene que salir de la sociedad, pero eso no quiere decir que esté preso. O sea, tenemos que salir de la... Pero ¿a dónde lo mandamos, no? Bien, Sí. para mí no, el régimen penal juvenil no es apto para lo que queremos hacer. Tiene que haber claro. otro tipo de instituciones Claro. que permitan. En este caso habría el supuesto caso del niño de 6 años. Sí, ¿no? sí. Rasgos psicopáticos, va a haber que hacer un análisis interdisciplinario, va a haber que internarlo. ¿Para qué? Para que se rehabilite, si es que existe la posibilidad de rehabilitarlo. Mientras tanto va a tener que seguir estudiando y albergamos que se pueda resocializar y que se cure. En el caso de Robledo Puch, él tenía y sigue teniendo hasta que Dios lo disponga, todas las alternativas para su liberación, pero tienen que ver con los estudios posteriores a la condena supercumplida que tiene, los cuales dicen que no está apto para volver a la sociedad. Silvina, te queremos agradecer por estar presente. Silvina Fernández Rosarno, así que gracias, te lo dijimos completo. Ahora el nombre y apellido. ¿Tenés un Instagram o algo para que te sigan y demás? @doctora.fernández Rosarno. Muchas gracias. Gracias.